Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con un tipo de datos que vamos a llamar valores relativos y valores absolutos. Pero primero quiero que demos un repaso de lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior trabajamos con los datos y introducimos una fórmula. Dijimos que una fórmula lleva un prefijo del signo igual y también hablamos de referencias de celdas. Sí. De ayer trabajamos también con, la función suma por medio del botón autosuma. Quiero explicar, antes de continuar con el concepto de valores relativos y absolutos, informarles que Excel maneja tres tipos de datos que voy a llamarles datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas. Los datos numéricos son aquellos que están conformados por números, por ejemplo, el 4, por ejemplo, el 5, por ejemplo, el 1000, por ejemplo, el 4567, ¿sí? Por ejemplo, el 7898.6, ¿sí? Todos estos son datos numéricos. Por ejemplo, el 0, todos ellos son datos numéricos. Los datos alfanuméricos son aquellos, por ejemplo, mi nombre, por ejemplo, una dirección, por ejemplo, Calzada de Tlalpan, número 45. Ajá. Por ejemplo, este símbolo, número 45. Estos datos que tengo aquí son datos alfanuméricos. Y también manejamos fórmulas. Excel maneja tres tipos de datos. Los datos numéricos, los datos alfanuméricos y los datos fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Aquellas que introduce un prefijo que es el signo de igual y que manejamos, por ejemplo, como el día de ayer, ¿sí? Que multiplicamos este dato por este dato. Bien, Excel maneja tres tipos de datos. Los datos alfanuméricos, ¿cuáles son aquellos? Aquellos que están conformados por números. Bien sencillo. ¿Cuáles son los datos numéricos? Aquellos que están manejados por números. Pero quiero que veamos una diferencia. Los datos numéricos están alineados a la derecha. Si te das cuenta, el número 4 está a la derecha de la celda. El número 6 está a la derecha de la celda. El número 1000 está a la derecha de la celda. Los datos alfanuméricos están conformados por letras, números y símbolos y están alineados a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de dato alfanumérico, estaríamos hablando que sería Javier, conversa y Calzada de Tlalpan. Oye, pero Calzada de Tlalpan número 45 trae números, ¿sí? Los datos alfanuméricos pueden ser alfabetos o pueden ser numéricos y también pueden contener espacios o pueden contener caracteres especiales o pueden contener puntos, ¿sí? Estos son los datos alfanuméricos. Es la combinación de letras, números, caracteres especiales y espacios. Un dato alfanumérico también podría ser este, ¿sí? Un dato alfanumérico podría ser, por ejemplo, un correo electrónico. Gmail.com. Este es un dato alfanumérico. Si te das cuenta, el dato se alinea por default se alinea a la parte izquierda de la celda. Y las fórmulas son aquellas que llevan un prefijo. Excel va a identificar los datos al momento de que tú los captures en la celda. Si detecta que es un dato numérico, por default lo va a poner del lado derecho. Si detecta que es un dato alfanumérico, del lado izquierdo. Si detecta que es una fórmula, ¿cómo sabe que es una fórmula? Porque trae un prefijo, lo va a mandar del lado derecho. Estos son los tipos de datos que maneja Excel. Bien, vamos a borrar esto. Esta situación era para explicarse el día de ayer, pero bueno, ya lo aclaramos. Excel maneja tres tipos de datos. Bien, vamos a continuar con la nómina del día de ayer. Y vamos a considerar que estos son los pagos que tiene cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, Juan López trabajó 6 días y tiene un sueldo diario, entonces, por lo tanto, su pago es de 600 pesos.
Pero la empresa nos informa que hay que hacerle un descuento de comedor, ¿sí? A cada trabajador se le hace un descuento de comedor de 15 pesos, ¿sí? No, pues es muy sencillo, ¿sí? Si Juan tenía un pago de 600, pues entonces nada más le descontamos 15 pesos, bien sencillo. Entonces agarramos y vamos a modificar la fórmula. ¿Cómo modificamos la fórmula? Dijimos que con la tecla de función F2 sobre la celda que vamos a modificar. Entonces me coloco en la celda G4 para mi caso y presiono F2. Y vemos cómo se modifica, ¿verdad? ¿Sí? Se modificó la celda, el cursor ya aparece dentro de la celda y puedo editar la celda y en la barra de estado me dice que la celda está en modo de modificación de edición. Entonces le voy a poner réstale K, K3. Le damos un clic a K3, ¿sí? Y entonces quiere decir que le estoy restando. Estoy multiplicando 4 por F4 menos K3. Le damos un Enter, ¿sí? Y efectivamente ya se le descontaron sus 15 pesos, ¿sí? Vemos cómo dice la fórmula. Dice 4 por F4, E4 que es 100, por F4 que es 6, los está multiplicando y les está restando lo que tengo en K3. ¿Qué tengo en K3? Tengo el número 15. Bien, entonces como ya quedó la fórmula, pues entonces nada más la voy a copiar, ¿verdad? Entonces voy a borrar esto primeramente para que podamos copiar y veamos la copia. Entonces, si esta fórmula está correcta, entonces nada más la copio, le doy control C y le doy control V, ¿sí? Y vemos aquí en la copia que multiplica el 5 por F5 menos K4. ¿Y qué tengo en K4? Ah, caray, en K4 está vacía. Si se dan cuenta, K4 está vacía. El dato donde yo tengo la información se encuentra, es importante que lo revises, que lo veas, ¿sí? El dato lo tengo yo en K3. Entonces, al momento de hacer la copia, veamos, otra vez lo voy a volver a repetir, le digo control C, cópialo, y efectivamente la celda me copia este dato hacia abajo, pero me está copiando lo que tengo en K3, y en K3, al momento de copiarlo, se va a K4, me veamos, ¿sí? Cómo me está multiplicando efectivamente el sueldo diario de Carlos por los días de Carlos, pero no me está respetando K3, sino se está desplazando hacia abajo. Y si esta misma fórmula yo la voy copiando hacia abajo, pues entonces me voy a ir dando cuenta que cada que me desplazo hacia abajo, va brincándose y va haciendo K6, haciendo K7, es decir, multiplica sueldo diario por días trabajados, pero lo hace por K8, ¿sí? Y así sucesivamente, por lo tanto, quiere decir que la única persona que se le está descontando el comedor es a Juan, ¿sí? Porque aquí se le está pagando completo, 5 por 100, 500, ¿sí? 50 por 6, 300, no se le está descontando el comedor, ¿sí? Situación por la cual vamos a trabajar con valores absolutos. Bien, primero te voy a explicar que un valor absoluto es aquel que permanece fijo, es decir, yo quiero que siempre se le resten 15 pesos. Al momento de que yo haga la copia, hacia abajo, este valor o esta celda quede fija, es decir, que sea siempre K3 y que no vaya siendo K3, ¿sí? O K4, o K5, o K6. ¿Por qué? Porque en K6, en K4, en K5, en K6, en K7, en K8, no tengo el descuento del comedor. El descuento del comedor se encuentra únicamente en K3, entonces quiero que K3 sea fija, que siempre se reste K3, a eso le voy a llamar un valor absoluto. ¿Qué es un valor absoluto? Cuando el valor al momento de ser copiado permanece fijo, no se adapta a su nueva posición, permanece fijo, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a colocarnos aquí, voy a borrar esta parte para que veamos cómo lo vamos a corregir, y me voy a colocar en K3, ¿sí? Presiono F2, y donde dice K3, coloco el apuntador y le voy a poner el signo de pesos antes de la columna, que es la K, y antes de la fila, que es el número 3, y le voy a dar un Enter.
Mira cómo quedó mi fórmula. Mi fórmula dice que voy a multiplicar lo que tengo en E4 por lo que tengo en F4 y lo voy a restar a K3, pero si te das cuenta, K3 tiene el signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Eso indica que esta celda, al momento de ser copiada, se va a permanecer fija. Vamos a copiarlo. ¿Sí? Y vemos que en efecto, aquí ya se le descontaron sus 15 pesos. ¿Sí? 100 por 5, 500 menos 15, ¿sí? Y vemos que la fórmula ya dice menos K3. Veamos que en todas las fórmulas, conforme voy desplazando hacia abajo, aparece ya K3, ¿sí? Bien. Vemos entonces que es un valor absoluto, es aquel valor que al momento de ser copiado permanece fijo, ¿sí? Y no se mueve, no se adapta a su nueva posición. ¿Cómo puedo distinguir, cómo puedo hacer que un valor permanezca fijo? Bien simple, le voy a poner el nombre, el prefijo del signo de pesos antes de la columna y antes de la fila, y de este momento, al momento de copiarlo, pues no se va a adaptar. Vemos cómo estos datos que tengo aquí, si se van adaptando, vean cómo va cambiando de fila. Ahora está multiplicando lo que tengo en E6 por F6. Si me encuentro en el 7, multiplica lo que tengo en la fila, en la celda E, 7 por F7, pero sigue restando K3, y cuando me paso a la 8, multiplica E8 por F8, y cuando me paso a la 9, multiplica E9 por F9, pero siempre respetando la resta de K3 porque es un valor absoluto. ¿Sí? Bien, la actividad que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vas a elaborar una nómina de 20 trabajadores, ¿sí? Copiando los apellidos paternos y maternos y autocopiando los nombres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Primero vamos a explicar cómo podemos incrementar filas en tu hoja de cálculo. Voy a seleccionar sobre el encabezado de 11, por ejemplo, y le voy a dar control más, control más, control más, control más, control más, o en su defecto, si quiero hacerlo por bloques, voy a seleccionar 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces presiono control más y se insertan 5 filas. Vamos a cambiar. Dice, entonces dice que la práctica que vamos a hacer la nómina de 20 trabajadores, copiando los apellidos y apellidos maternos y apellidos paternos. Entonces vamos a hacerlo bien sencillo. Selecciono los apellidos paternos, le selecciono, le doy control C y me coloco de este lado y le doy control V. Hago lo mismo con los apellidos paternos, selecciono, le doy control C y me coloco de este lado y le pongo control V. ¿Sí? Posteriormente los nombres, voy a seleccionar los nombres, selecciono esto y vamos a darle un clic al botoncito negro sostenido y lo desplazamos hacia abajo. ¿Sí? Ya tengo ahí mis 20 nombres. Bueno, eso es en relación al primer punto. Dice calcular el pago neto de cada trabajador. Con una comida de 15 pesos, bueno, ya lo calculamos, ¿verdad? Yo ya lo hice hace un momento, aquí está, ¿sí? El pago de cada trabajador, tu tarea es asignarles sueldos a estas personas. Ahí está. Y días que vayan entre 5, 6, vamos a ponerle 4, ¿sí? Y ya están sus descuentos. Veamos la fórmula, es importante que vamos viendo la barra de fórmulas, como ya aparece por default la fórmula, ya no hice ningún movimiento adicional, porque la fórmula ya se autocopió. ¿Sí? Entonces ahí están mis trabajadores, mis 20 trabajadores. Dice uno de los trabajadores que tenga tu nombre, vamos a ponerle al último, vamos a copiar 2 trabajadores más. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner aquí a Javier Martínez Hernández. ¿Sí? Y vamos a copiar dos trabajadores más, sus apellidos. Ajá. Y los ponemos de este lado. Y ya tengo mis 20 trabajadores. ¿Están? Ahí está. ¿Sí? Bien, ya cumplimos el ejercicio número 1, el ejercicio número 2, uno de los trabajadores con tu nombre, guarda el nombre con el nombre de Javier. Bueno, la misma práctica de ayer. Bien, aquí le vamos a poner
a la hoja vamos a ponerle, por ejemplo, doble clic y le vamos a poner nómina. Mi hoja se llama nómina, ¿sí? Bien, vamos a cambiarle las matrículas a los empleados. Vamos a ponerle, por ejemplo, matrícula del 101 en adelante. Entonces ponemos 101, después ponemos 102 y vamos a seleccionar el número 1 y el número 2, los dos claves primera, y le vamos a dar doble clic para que se llene o se auto rellene. Ahí están mis datos y vemos como ya tengo mis datos completos de una forma automática con su matrícula asignada. ¿Sí? Bien, de esta forma queda la práctica número 2 que tenemos que hacer, elaborar una nómina con 20 trabajadores, copiando los apellidos maternos, ¿sí? Paternos y autocopiando los nombres, como lo vimos en el video. Calcular el pago de cada trabajador, perfecto, con un descuento de 15 pesos de comedor, así como lo tenemos en el ejercicio que acabamos de explicar. ¿Sí? Uno de los trabajadores con tu nombre y guardamos el archivo. Bien, la siguiente práctica que tenemos que hacer es una tabla de multiplicación. ¿Sí? Regularmente la tabla de multiplicación es 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, ¿sí? 1 por 6. Entonces, si te das cuenta, el número que se repite es el 1. Vamos a hacer la multiplicación. Dijimos que para poder introducir una fórmula, se pone el prefijo del signo de igual y le vamos a poner 1 por 1. Le damos un enter. Y luego vamos a hacer 1 por 2. Entonces, igual. Igual 1 por 2. ¿Sí? Y ahora es 1 por 3. ¿Sí? Le damos un enter. Y después es 1 por 4. Y después es 1 y así lo vamos a estar realizando. Quiero que revises que en cada uno de los, datos que estoy generando, el 1 es el 1, el número es el número, el 1 es el número que se repite, ¿sí? Estoy jugando con el 1 y con todos estos datos que tengo en la parte izquierda que voy a poner de color rojo para que tú los puedas identificar, ¿sí? Voy a continuar con la tabla, lo voy a poner ahora igual a 1 por 6. Y voy a poner ahora igual a 1 por 7. 1 por 8. Y vamos ya casi terminando. 1 por 9. Y para terminar vamos a poner 1 por 10. Recuerden, jóvenes, que estamos multiplicando referencias de celdas y no estamos multiplicando números. Me refiero a que no dice 1 por 1, ¿eh? Estoy multiplicando celdas, referencias de celdas. Vemos cómo ya tengo la tabla del 1, ¿sí? Y si yo quiero hacerla, de hecho, la función es elaborar las tablas de multiplicación, coma, del 1 al 10. Es decir, la tabla de multiplicación del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10. Vamos a hacer la del 5. Explico nuevamente. Me coloco en donde quiero que aparezca el resultado y voy a multiplicar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 6. Bien, entonces el número que se repite es el número 5, entonces lo voy a sombrear y empiezo a multiplicar. Multiplico igual y pongo, le doy un clic al número 5, pongo el signo de multiplicación y le doy un clic al número 1 que está pintado de color rojo y ya me da 5 por 1, 5. Pasamos a la siguiente. 5 por 2. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedo revisar que las tablas estén bien elaboradas, bien sencillas? Aquí en lugar de ponerle el número 1, que es la tabla del número 1, está multiplicando ahorita la tabla del 1. Pero si yo quiero que sea la tabla del 5, si yo quiero que sea la tabla del 7, si yo quiero que sea la tabla del 8, si yo quiero que sea la tabla del 10, ¿sí? Esa es la función de Excel, porque Excel está multiplicando celdas, no está multiplicando números. Excel está multiplicando lo que están dentro de la celda. Quiero hacer la tabla del 123.
¿sí? Quiero hacer la tabla del 99, ¿sí? Y así sucesivamente. Tu actividad es elaborar 10 tablas, la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9 y del 10. Todo esto debe estar lleno en base a cómo se llenó en el video explicado, ¿sí? Aquí están marcadas entonces las prácticas, la práctica número 1 y la práctica número 2. Bien, jóvenes, de mi parte es todo. Les recuerdo enviar mi imagen de sus prácticas. Y también les voy a recordar el cuestionario.